Los grandes iniciados, tomo 1. Mary Baker Eddy, fundadora de la ciencia cristiana. La fundadora y descubridora del movimiento religioso de la ciencia cristiana, Christian Science, Mary Baker Eddy, nació en Bow, New Hampshire, en 1821. En su juventud aprendió hebreo, griego y latín, así como filosofía y ciencias. Mary Baker Eddy fue uno de los personajes más relevantes del siglo pasado. Escribió varios libros, entre ellos Science and Health, Ciencia y Salud, que ha vendido millones de ejemplares. Fundó una iglesia que influyó en miles de personas y creó una publicación a nivel internacional, el Christian Science Monitor, periódico que salía diariamente. Se casó 3 veces, la primera con George W. Glover, con quien procreó un hijo, pero quedó viuda a escaso un año de matrimonio. Su segundo marido fue un dentista llamado Daniel Patterson, de quien se separó en 1873, después de 20 años de casados. Obtuvo el divorcio y en 1877 se casó con uno de sus discípulos, Asa G. Eddy. Durante su matrimonio con el Dr. Patterson, comenzó a interesarse por los diversos métodos no ortodoxos de curación, siendo la homeopatía lo primero que llamó su atención. Más tarde se dio cuenta que los medicamentos no sirven para nada, sino que es la mente la que realiza el proceso curativo. Algunos autores dicen que obtuvo las bases para fundar su doctrina del Dr. Phineas O. Quimby, mesmerista, que a su vez tomó sus ideas de Charles Poyen, otro mesmerista francés que había viajado a Nueva Inglaterra. El doctor Quimby curaba a sus pacientes haciéndoles cambiar su proceso mental. Decía que utilizaba los mismos métodos de Cristo para curar. Es obvio que Mary Baker Eddy tomó de aquí sus ideas, pero ella lo negó rotundamente, afirmando que la ciencia cristiana había sido una revelación divina hecha a ella en forma exclusiva. El por qué negar a sus fuentes es aún secreto. Sin embargo, existen diferencias entre la ciencia cristiana y lo que enseñaba el doctor Quimby. La ciencia cristiana, como la predicaba la señora Eddy, es una interpretación especial de las Sagradas Escrituras que al mismo tiempo presentaba un sistema curativo. Entre otras cosas, rechaza la doctrina de la Trinidad y considera a Jesús como un hombre capacitado para curar a los enfermos, alejar a los demonios y resucitar a los muertos. Para ella la materia es ilusión y el hombre es un ser espiritual, prisionero de su cuerpo del que se libera al morir. Cuando el hombre comprende esto, deja de sufrir, pues se da cuenta de que no hay nada que curar. El método para llegar a la divinidad es por medio del rezo y la lectura de las obras de Mary Baker Eddy, Evangelio Supremo de esta nueva religión. La versión oficial de los seguidores de la ciencia cristiana acerca de cómo fue iluminada la señora Eddy es la siguiente. Al parecer, a principios de 1866, Mary Baker Eddy sufrió un severo accidente que estuvo a punto de dejarla inválida, pero a los 3 días de rezos continuos pudo volver a caminar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había sido transfigurada por la luz divina, llegando a afirmar que no era ella quien había escrito sus libros, sino que se le habían dictado por el mismo Dios. Pronto tuvo muchísimos seguidores, reclutados principalmente entre personas de alto nivel intelectual. El movimiento fue creciendo rápidamente, a pesar de que al principio tuvo muchas dificultades con sus discípulos debido a sus fuertes temperamentos. Las curaciones le dieron mucha fama y pronto fundó por todo Estados Unidos iglesias donde se predicaba su doctrina. Al finalizar el siglo XIX se dice que contaba con más de 1 millón de adeptos. Pronto se fundaron en Europa iglesias de la ciencia cristiana. El público en general identifica la ciencia cristiana como una doctrina cuyo centro es el rechazo de la medicina.
Sin embargo, es fundamentalmente una doctrina religiosa eminentemente científica, aunque sus fuentes sean de lo más diverso. Es muy interesante desde el punto de vista filosófico y constituye un importante fenómeno social. Continuamente siguen aumentando los adeptos a esta religión. Hay varios miles diseminados por todo el mundo, pero principalmente en los Estados Unidos. En México existe también un grupo de la ciencia cristiana. Honorato de Balzac, literato del espíritu. El siglo XIX, que se caracterizó por descubrimientos, industria y un alto desarrollo técnico y científico, fue también el siglo del romanticismo, y esta corriente trajo consigo un renacimiento de la magia y el ocultismo. Honorato de Balzac, uno de los literatos más importantes de todos los tiempos, dio ímpetu a ese renacimiento del ocultismo. Nació en Tours, Francia, el 20 de mayo de 1799. De su padre heredó su entusiasmo por Sterner y Rabelais, así como su tenacidad. De su madre, extraña mujer de 32 años menor que su marido, la disciplina y su pasión por el ocultismo. Su madre siempre se mostró interesada en todo aquello que desafiara las leyes, como el mesmerismo y la filosofía mística de Emanuel Swedenborg, el gran místico sueco. Por esta razón, Balzac siempre se sintió inclinado por estos temas, principalmente por el magnetismo y el hipnotismo, así como todo aquello que concierne a lo fantástico y a lo sobrenatural. El escritor aceptó fascinado las teorías de Lavater sobre las supuestas conexiones entre la apariencia física y el carácter o destino. Le atrajeron igualmente la frenología de F. J. Gall, así como las ideas de su compatriota Louis Claude de Saint-Martin, fundador del martinismo. Buscaba las verdades místicas que se encontraban bajo la realidad cotidiana. Sin embargo, también deseaba escribir e interpretar la época y los personajes que le rodeaban, logrando esto a la perfección, principalmente en su monumental serie de novelas, La comedia humana. Esta cualidad descriptiva e interpretativa le debía tanto a su gran capacidad observadora como a que era un ávido lector y al hecho de poseer una gran imaginación y fuerza creativa, así como a un entendimiento intuitivo y visionario de la naturaleza humana. Sus intereses filosóficos se reflejan tanto en sus ensayos como en sus obras de ficción. Stein o Los errores filosóficos es una muestra de ello, y Piel de Zapa es una novela donde lo fantástico es el tema principal. No obstante, Louis Lambert, obra autobiográfica, y Serafita, las obras donde Balzac muestra su interés apasionado por el misticismo y el ocultismo. Serafita, dedicada a su gran amor, Madame Hanska, es una bella explicación de las teorías de Swedenborg. Mircea Eliade, el historiador de las religiones, dice de esta obra: Balzac ha logrado dar en Serafita un esplendor sin par a un tema fundamental de la antropología arcaica, el andrógino, como imagen ejemplar del hombre perfecto. En tal sentido, Serafita es la última gran creación literaria que tiene como principal motivo el mito del andrógino, o si se quiere el tema tan difícil del hermafroditismo, o sea, el hombre-mujer espiritual. En Serafita puede observarse uno de los pasajes más significativos que muestran claramente las ideas ocultistas de Swedenborg y Balzac. En esta novela aparece el gran científico y místico sueco para explicar sus teorías. Obsérvese este pasaje donde explica la diferencia entre lo natural y lo espiritual. Para los hombres lo natural pasa por espiritual. Consideran al mundo bajo sus formas visibles y lo perciben dentro de sus sentidos, como se lo presentan, como una realidad preconcebida. Pero para un espíritu angélico lo espiritual pasa por lo natural y considera al mundo según su entraña, no según su forma. Por lo tanto, nuestras ciencias humanas no son más que el análisis de las formas. El sabio, según el mundo, es puramente exterior, al igual que su sabiduría.
Su interior no le sirve más que para conservar su aptitud para el conocimiento de la verdad. El espíritu angélico va más allá, su sabiduría es el pensamiento, del que la ciencia humana no es más que la palabra. Extrae el conocimiento de las cosas, del verbo aprendiendo, las correspondencias por las cuales las cosas concuerdan con el cielo. La obra de Balzac es extensísima, por lo que sería inútil tratar de enumerarlas. Murió en 1850 después de vivir una vida llena de aventuras y experiencias espirituales. Jean-Baptiste von Helmont, pionero de la ciencia moderna. Alquimista, químico, fisiólogo y médico, Jean-Baptiste von Helmont. Debe ser considerado como uno de los pioneros de la ciencia moderna, ya que sus investigaciones experimentales, su juicio agudo y su mente penetrante lo sitúan como uno de los primeros científicos con mente abierta hacia los nuevos descubrimientos. Este personaje nació en Bruselas en 1577, en el seno de una noble familia. Fue educado en Lovaina, donde se distinguió en matemáticas y física. Sin embargo, la medicina fue su profesión favorita. A los 22 años había leído todas las obras de Hipócrates, así como las de Galeno y otros autores griegos y árabes. En 1599 ya había obtenido el doctorado en medicina. Después de practicar algún tiempo esa profesión, conoció a un seguidor de Paracelso. Se interesó por la química clínica a tal grado que se retiró al castillo de Vilvoorde, cerca de Bruselas, donde se dedicó a estudiar química experimental, sobre la que escribió varios tratados, adquiriendo fama en toda Europa. Viajó por Suiza, Italia, Francia e Inglaterra. Revolucionó la medicina que se conocía en ese tiempo. Creó toda una época en la historia de la fisiología. Fue el primero en reconocer acertadamente las funciones del estómago y sus relaciones con los otros órganos. Sus muchos y variados experimentos lo llevaron a trabajar con los fluidos etéreos a los que él llamó gases, descubriendo así el gas del ácido carbónico. Se dice que sin sus descubrimientos la química moderna relativa al acero sería desconocida actualmente. La alquimia representó para von Helmont una rama del conocimiento en la que incursionó profundamente, siendo la piedra filosofal y el elixir de la vida el foco central de su búsqueda y experimentación. Entre otras cosas fue un firme creyente del magnetismo humano y mineral. Se anticipó con amplitud a las teorías de Mesmer, basaba sus trabajos en las teorías del antagonismo y la simpatía. A pesar de ser un místico con gran apoyo de lo sobrenatural y un cabalista y uno de los más grandes alquimistas, no se limitó a eso, sino que se interesó en la nueva ciencia. Conoció a fondo la obra de científicos como Harvey, Galileo y Bacon. Nunca se interesó en la vida de la corte, y aunque le ofrecieron importantes nombramientos, prefirió la reclusión y el estudio. A pesar de ser un ferviente católico, su obra De Magnetica Vulnerum Curatione lo hizo sospechoso de herejía. Eso motivó que se le encerrara en la prisión en 1634. Sus obras, entre las que se encuentran títulos como Doctrina Inaudita, fueron publicadas por su hijo François Mercurie von Helmont. No solo fue un pionero de la ciencia, sino uno de los más grandes filósofos místicos, considerado el fundador de la química neumática. Fue el primero en descubrir los gases de la atmósfera. Posiblemente poseyó virtudes clarividentes y en uno de sus tratados describe sus experiencias místicas y sus visiones simbólicas. También se le considera miembro de la Sociedad Rosacruz, aunque esto nunca se comprobó. Murió en Vilvoorde en 1644.